Recibo un cordial saludo, estimado doctor Omar Campo Hermoso Rodríguez, docente de curso de Anatomía Humana Paralelo 16 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Franz Tamayo, sede del Alto. A continuación, los estudiantes José David Párraga Moyo y quien le habla Luis Alberto Ríos Flores presentarán el tema de tallo encefálico, respectivamente con la exposición de un caso clínico. El contenido a presentar corresponde al siguiente orden: primeramente la presentación del caso clínico y el desarrollo de la teoría de anatomía y neuroanatomía del tallo encefálico, bulbo raquídeo, protuberancia anular y el mesencéfalo, finalizando con las respectivas conclusiones. El caso clínico elegido para esta ponencia corresponde a glioma del tallo cerebral, reporte de caso, que presenta la autoría del Dr. Vargas Herrera Aníbal, Ramaljo Romero Flavio y Díaz Castillejo Salí. Con la presencia de la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la llegada de técnicas de neurofisiología se ayudó de forma significativa al diagnóstico y tratamiento de los gliomas que presentan una trascendencia histórica en el ámbito de las neoplasias pediátricas difíciles de tratar. Los tumores del tronco cerebral en la actualidad presentan una viabilidad relativa para someter a los pacientes a un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, los sistemas de clasificación proporcionan a los médicos un marco de referencia para decidir o predecir sus patrones de crecimiento, resección quirúrgica y pronóstico de tumores heterogéneos. Los gliomas del tronco cerebral han sido históricamente uno de los cánceres pediátricos más difíciles de tratar y representan el 10 al 20% de todos los tumores pediátricos en el sistema nervioso central. Puede presentarse a cualquier edad, con mayor frecuencia en la infancia, con una edad de diagnóstico a los 7 a 9 años y pues no presenta una predilección al género. A continuación presentamos el caso de un paciente masculino de 12 años de edad con un glioma en el tallo cerebral. Se trata de un niño de 12 años de edad con dolor de cabeza. La exploración neurológica era normal y la resonancia magnética mostró una lesión en el tallo cerebral en la transición cérvico-medular. La espectroscopía demostró un incremento en el nivel de colina y disminución del N-acetilaspartato. Por otro lado, la tractografía reveló una distorsión en el trayecto de la piramidal. Y utilizando una craniotomía suboccipital, la lesión fue retirada con un monitoreo continuo por medio de potenciales evocados motores y sensoriales. Egresó del hospital después de 6 días con una tetraplasia leve, alteraciones de la marcha y ataxia cerebelosa para recibir terapia de rehabilitación. El tumor fue reportado como un astrocitoma policítico y después de 2 semanas al examen neurológico mostró una paresia leve en el brazo izquierdo. Después de 2 meses el examen neurológico fue nuevamente normal y la resonancia magnética mostró una lesión completamente removida. A día de hoy se encuentra con un índice de Karnofsky de 100 puntos. Debe tomarse muy en cuenta que en la época anterior a la imagenología moderna, como son los rayos X, las tomografías computarizadas, pues los gliomas del tronco cerebral fueron considerados como una entidad patológica con un pronóstico muy pobre, considerándose también de manera uniforme para todos los géneros, razas y clases sociales. Las lesiones no tumorales como son las malformaciones cavernosas, los tuberculomas y epidermoides también se han reportado en el tallo cerebral y pues los estudios por imagen adicionales tales como la angiografía, espectroscopía, la resonancia magnética o la secuencia ponderada de difusión en la resonancia magnética pueden ayudar al diagnóstico. Estas secuencias de imagen han sustituido la necesidad de utilizar una biopsia para determinar el diagnóstico de los gliomas en el tallo cerebral y pues la primera clasificación se basó exactamente en la tomografía computarizada y en las observaciones quirúrgicas. La historia clínica y la presentación del caso son importantes en el establecimiento de la histología del tumor y el pronóstico general. La cirugía para los gliomas difusos en el tallo cerebral generalmente no se encuentra indicada, pero el tratamiento con radiación estándar combinado con otros protocolos de quimioterapia pues puede resultar en un tratamiento efectivo para los pacientes. Ha habido mejoras de supervivencia mínima a lo largo del tiempo en relación a los gliomas de bajo grado en tallo cerebral que se atribuyen directamente a la terapia adyuvante y a la terapia mixta. Yendo a las conclusiones del caso clínico, dados los avances significativos en el manejo quirúrgico de las lesiones del tallo cerebral aunados a la disminución de la morbilidad quirúrgica, pues la cirugía se considera como una opción viable para el tratamiento de las lesiones del tallo cerebral y se recomienda que para
considerar a un paciente candidato de una reintervención quirúrgica se cumpla una de las siguientes características. Primeramente, la renuencia tanto al componente sólido o quístico del tumor que resulta en síntomas nuevos y la reexploración después de una resección inicial. Se interrumpe prematuramente debido a la lesión intraoperatoria transitoria que puede ser confirmada por el seguimiento que hagan el médico tratante. Buen día, doctor. Mi nombre es José David Parra Moyo y yo daré la introducción hacia el tallo o tronco encefálico. El tronco encefálico o tallo encefálico es la parte más caudal del encéfalo y está constituido por 3 segmentos de caudal rostral. Está compuesto primeramente por el bulbo raquídeo o médula oblonga, seguido de la protuberancia o puente de Barolio, y por último el mesencéfalo o istmo del encéfalo. Estas son estructuras que se continúan unas con otras. El tallo encefálico presenta la forma de un tronco o cono casi oblicuo. Este tiene un tamaño de 6 a 7 centímetros de longitud, de los cuales 3 centímetros corresponden al bulbo y de 2 a 3 centímetros pertenecen a la protuberancia. Además de que 1 a 2 centímetros pertenecen al mesencéfalo. Su diámetro en la parte inferior es casi similar al de la médula espinal, de 10 a 12 milímetros. Se agranda conforme va ascendiendo para llegar a medir más o menos unos 40 milímetros en la protuberancia, y en el mesencéfalo este diámetro se ve reducido a 30 milímetros. El bulbo raquídeo o médula oblonga. El bulbo raquídeo o médula oblonga es la continuación superior de la médula espinal y la estructura más caudal del tallo o tronco encefálico. Este segmento del tallo encefálico es de vital importancia porque en él se encuentran los centros vegetativos, que son el centro respiratorio localizado en la sustancia reticular bulbar, con sus componentes inspiratorio, expiratorio, neumotoxásico, ¿sí? Y apnéusico. El centro cardiocirculatorio, vasomotor y cardioinhibidor se encuentra en el núcleo dorsal del vago o cardio-neumo-gastroentérico. El centro gatillo o del vómito, que se relaciona con los núcleos dorsal y asolitario. Y por último, el centro de la tos y el hipo, que se localiza a nivel del centro respiratorio. Dentro del bulbo raquídeo vamos a tomar en cuenta las siguientes consideraciones generales. Sus límites. Se encuentra limitado por arriba por la protuberancia a través del surco bulbo protuberancial o bulbo pontino ventralmente, y dorsalmente por una línea imaginaria que pasa a nivel de los ángulos laterales de la fosa romboidal o cuarto ventrículo. Por abajo limita con la decusación de las pirámides. Su límite extrínseco corresponde al límite superior de la médula. Su forma tiene forma de cono invertido truncado, aplanado de adelante hacia atrás, ensanchado en su extremo superior. Su dimensión. Su longitud es de aproximadamente 30 milímetros, 28 a 30 milímetros, variando entre esos. Su diámetro antero-posterior es de 14 milímetros, entre ellos también varía, a veces es de 12 a 15 milímetros. Su diámetro transversal es superior, es de 22 milímetros, varía de 20 a 25 milímetros. El inferior es de un diámetro de 11 milímetros, este varía de 10 a 12 milímetros. Su peso. El peso tiene un peso aproximado de 6 a 7 gramos. Su dirección. De abajo hacia arriba presenta una dirección, que en principio es vertical, que luego se inclina ligeramente hacia adelante al entrar al cráneo. Sus relaciones. El bulbo se sitúa en el conducto raquídeo y la cavidad craneal. Sus relaciones son por adelante, hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba se relaciona con el occipital, la porción basilar y el foramen magno.
También se relaciona con el intermedio de la dura madre y algunas venas de la región. Hacia abajo se relaciona con la mitad superior de la apófisis odontoides del axis y el arco anterior del atlas, por intermedio de estos ligamentos. Por detrás, igualmente hacia arriba y hacia abajo, se relaciona con el cerebelo y la cisterna magna hacia arriba. Hacia abajo se relaciona al espacio que separa el occipital del arco posterior del atlas. Por los lados, esta se relaciona de arriba hacia abajo con el cerebelo, los cóndilos del occipital y la articulación occipito-atloidea. Se relaciona además con venas vertebrales y la raíz medular espinal del nervio espinal. Ahora hablaremos de su configuración externa. El bulbo presenta 4 caras, una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales, además de una base y un vértice. Su cara anterior presenta del centro hacia afuera un surco medio anterior que termina hacia arriba en el agujero ciego o foramen de Big de Acid. Por abajo es interrumpido por el entrecruzamiento piramidal o la decusación de las pirámides. Además de las pirámides anteriores o vulvares y el surco colateral anterior o ventrolateral, también conocido como preolivar o nervio del hipogloso. Este limita por afuera de las pirámides. Sus caras laterales se prolongan superiormente a los cordones laterales de la médula espinal y se localizan entre los surcos colateral anterior, colateral posterior en la porción anterosuperior de las caras laterales del bulbo. Se evidencia el cuerpo olivar o las olivas vulvares y las fibras arciformes. Inferior a las olivas están limitadas por las fibras arciformes. Su cara posterior. De adentro hacia afuera, presenta un surco medial, un cordón posterior, un tubérculo cinerio, un tubérculo acústico, un cuerpo resistiforme o pedúnculo cerebeloso inferior, un surco lateral posterior, un triángulo inferior o vulvar de la fosa romboidal. Ahora hablaremos acerca de la decusación de las pirámides. En la porción más caudal de la decusación de las pirámides se tiene lo siguiente: una zona marginal del Isaur que es reemplazada por el núcleo espinal del trigémino y la raíz descendiente del nervio trigémino. El aumento de tamaño de las astas anteriores laterales. El corte se realiza a través de la decusación de las pirámides o la gran decusación motora. Este corte presenta los fascículos dorsales en ascenso del fascículo de Gracil o de Gol y cuneiforme o de Burdach. Los núcleos de Gracil y cuneiforme aparecen como extensiones posteriores de la sustancia gris central. Estos constituyen la segunda neurona de la vía prioceptiva consciente, tacto discriminatorio o epicrítico, además de sensibilidad vibratoria, esterognosia y sinestesia. El núcleo accesorio. Aparece un tercer núcleo lateral al núcleo cuneiforme denominado accesorio o de von Banach, cuyos axones forman el fascículo cúneo-cerebeloso. El núcleo espinal del trigémino es la transformación de la sustancia gelatinosa de Rolando en el núcleo espinal del nervio trigémino. Además, recibe fibras aferentes del facial, glosofaringeo y vago. El núcleo ambiguo, transformación de las cabezas de las astas anteriores en el núcleo ambiguo debido a la decusación de las fibras que conforman el fascículo piramidal o córtico espinal. Y los cordones anterior y lateral del bulbo no sufren modificaciones respecto a la médula espinal. A nivel de la decusación de los leminiscos. Este corte se realiza a través de la mitad inferior del bulbo raquídeo, un poco por encima de la decusación de las pirámides, y pasa a través de la decusación de los leminiscos o gran decusación sensitiva. Este corte presenta al leminisco medial una decusación sensitiva o formación de leminiscos que se lleva a cabo por delante de la sustancia gris central y por detrás de las pirámides. De las fibras de esta decusación provienen los núcleos de Gracil y cuneiformes.
El núcleo espinal trigémino. El núcleo espinal del nervio trigémino se encuentra por fuera de las fibras arqueadas internas. Presenta también al haz espinal del trigémino, que se ubica por fuera del núcleo, a los fascículos o haces laterales, espino cerebeloso posterior y anterior, rubroespinal y espino talámico lateral. El fascículos o haces anterolaterales. Estos se encuentran por fuera de la decusación de los leminiscos y son haces espinotectal, olivoespinal, vestíbulo espinal. Las pirámides están formadas por el fascículo corticoespinal. También vemos ahí al núcleo arqueado. Este se encuentra por delante de las pirámides y recibe fibras aferentes de la corteza cerebral contralateral y envía sus fibras eferentes al cerebelo homolateral y contralateral a través del cuerpo resistiforme. El área postrema. El área postrema se encuentra en el piso de la fosa romboidal en un plano rostral respecto al del óbex. Carece de una barrera hematoencefálica y su estimulación induce al vómito por ser un centro emético, un gatillo del vómito. Este centro emético envía fibras al núcleo solitario, quien coordina la secuencia de la conducta durante el vómito. Va a continuar mi... Yendo a los orígenes de los pares craneales del bulbo raquídeo. Comenzamos por el nervio hipogloso, el cual es un nervio motor cuyo núcleo se encuentra a nivel del ala blanca del piso del cuarto ventrículo y tiene otro núcleo accesorio situado por delante y lateral al principal y va a inervar los principales músculos de la lengua. Su origen aparente emerge por varios filetes del surco preolivar por detrás de las pirámides y la lesión en el nervio hipogloso produce una disminución y pérdida de los movimientos, así como atrofia. El nervio espinal ya también presenta dos orígenes, un origen vulvar accesorio que nace del núcleo laríngeo situado al extremo inferior del núcleo ambiguo e inervará los músculos intrínsecos de la laringe, y el de origen medular espinal que nace del núcleo medular que se encuentra en la parte lateral del asta motora y se extiende desde los 5 segmentos superiores de la médula espinal hasta el bulbo e inervará el músculo esternocleidomastoideo y músculo trapecio. Asimismo presenta un origen aparente como es la raíz vulvar y la raíz medular. La raíz vulvar que va a emerger del surco lateral posterior del bulbo por debajo del neumogástrico y la raíz medular que emerge del surco lateral posterior por delante de la raíz sensitiva de la médula espinal. La lesión en el nervio espinal produce una atrofia en el músculo trapecio, por lo que se produce una rotación hacia abajo y afuera de la escápula, y la atrofia del músculo esternocleidomastoideo produce una debilidad al girar la cabeza. El nervio vago, que es un nervio mixto, va a presentar un origen real a partir de los núcleos ambiguo, que es el núcleo motor ventral del vago, el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo solitario. Este núcleo pues constituye la parte inferior de la solitario, ¿no? El núcleo solitario. También tendremos al núcleo espinal del trigémino, que se encuentra lateral al núcleo solitario y va a recibir las fibras sensitivas del oído externo y meato auditivo externo, así como de la membrana timpánica. El nervio glosofaríngeo, que va a presentar un origen real en el núcleo ambiguo, núcleo salival inferior, núcleo solitario y el núcleo espinal del trigémino. Pasando de tema, hablamos de la protuberancia anular, que tiene como función conectar la médula espinal con el bulbo raquídeo y las estructuras superiores, como son los hemisferios del cerebro y el cerebelo. Es el segmento más prominente del tronco encefálico y en su núcleo contiene una porción de formación reticular que incluye algunos núcleos que pueden ser importantes para el sueño y el alertamiento. El surco bulboprotuberancial tiene un origen aparente dentro y hacia afuera del nervio abducens, el nervio facial y el nervio vestíbulo-coclear. Y dentro de sus generalidades hablamos de la forma, que tiene una forma aparentemente cuboidal. La superficie ventral forma un abultamiento que se conoce como protuberancia pontina y sus dimensiones son el diámetro transversal de 37 a 38 milímetros, una altura de 25 a 27 milímetros y un espesor de 25 a 26 milímetros, con los límites por delante, por detrás y lateralmente. Por delante, con el surco bulboprotuberancial y el surco pontopeduncular. Por detrás está limitado por una línea imaginaria que une ambos ángulos laterales del cuarto ventrículo
y lateralmente presenta una línea vertical imaginaria que pasa por fuera de la emergencia del nervio trigémino o quinto par. Yendo a su configuración externa, vamos a decir que la protuberancia presenta las siguientes caras: una cara anterior o basilar, una cara posterior o ventricular y dos caras laterales. En su primera cara, anterior o basilar, presenta una superficie convexa en sentido transversal en la que se observan numerosas filas transversas que convergen a cada lado para conformar el pedúnculo cerebeloso medio, y de afuera hacia adentro va a presentar las siguientes estructuras: la emergencia del nervio trigémino, los rodetes piramidales y el surco basilar. En su cara posterior o ventricular, que está oculta de la vista por el cerebelo, pues tiene una forma triangular y conforma la mitad superior del piso del cuarto ventrículo. Y su lado más ancho corresponde a la unión pontopeduncular, donde están situados los recesos laterales del ventrículo. En esta región se va a observar unas estrías finas y transversales denominadas estrías acústicas o barbas del cálculo. Va a presentar las estructuras de adentro hacia afuera, como son el surco medio, el surco limitante, y el surco limitante pues va a presentar una parte superior y una parte inferior. Ya yendo a sus caras laterales, se va a continuar con los pedúnculos cerebelosos medios que unen al puente del cerebelo. Yendo a su configuración interna, vamos a ver primeramente el segmento anterior o basilar, que va a presentar a las fibras pontocerebelosas, los núcleos del puente y los haces de las fibras córtico-espinales. Asimismo, vamos a ver un segmento posterior que va a presentar el leminisco medial, el núcleo motor del facial, que va a estar dividido en un segmento superior, segmento inferior, y también vamos a ver al fascículo longitudinal medial con una cinta longitudinal posterior, el núcleo vestibular medial, el núcleo espinal de trigémino, el haz heterogéneo de Van Houten, el haz central de la calota de Helwich, el haz del nervio facial y el nervio abducens. Y ya yendo a la configuración interna en la parte más craneal, pues vamos a tener al núcleo motor del nervio trigémino, al núcleo sensitivo del nervio trigémino, al núcleo continuo, al núcleo espinal, a los pedúnculos cerebelosos superiores, al cuerpo trapezoide, a la oliva superior, al núcleo parabraquial y al núcleo pedúnculo pontino. Dentro de los orígenes de los pares craneales de la protuberancia anular, vamos a presentar al nervio vestibulococlear, que presenta un origen en el ganglio vestibular y en el ganglio coclear, y va a presentar un origen aparente en el nervio vestibulococlear, que va a presentar una penetración en el extremo lateral del surco bulbo-protuberancial por fuera del facial. Ya también hablando del nervio facial, vamos a decir que va a presentar un origen real en el núcleo motor principal, que se ubica en la profundidad de la formación reticular. Va a presentar núcleos vegetativos o parasimpáticos que se encuentran en posición posterolateral al núcleo motor principal, núcleo sensitivo sensorial, y el nervio abducens, que va a presentar un origen real en el núcleo que se encuentra por debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, y un origen aparente que emerge del surco bulbo-protuberancial por dentro del facial. Ya también vamos a tener el nervio trigémino, que presenta un origen real y un origen sensitivo, ¿no? Un origen sensitivo en las fibras sensitivas que nacen del ganglio de Gasser o ganglio semilunar. Un origen real del núcleo sensitivo principal, del núcleo espinal, del núcleo mesencefálico, y un origen motor que va a ir a partir del núcleo motor principal, que se localiza en la protuberancia medial al núcleo sensitivo. Su origen aparente va a ser las dos raíces que emergen de la protuberancia en su cara anterior, en la parte media de los rotes piramidales. Y recordar también que la lesión al nervio trigémino en su rama motora produce una parálisis del tipo neurona motora baja de los músculos masticatorios y la rama sensitiva anestesia, parestesia de la cara y de las cavidades. Pasando al tema de mesencéfalo y sus generalidades, vamos a decir que tiene una forma al corte transversal de tipo trapezoidal y va a presentar los pedúnculos cerebrales por delante y la lámina cuadrigémina por detrás. Las dimensiones pues presenta una longitud de 18 a 20
a 20 milímetros, el diámetro transversal superior que es de 18 a 20 milímetros y el diámetro transversal inferior que es de 13 a 15 milímetros con un espesor de 21 a 23 milímetros. Y va a presentar dos límites, un límite superior que es determinado por el quiasma óptico y los tractos o las centellas ópticas, y un límite inferior por el surco pontomesencefálico. Dentro de su configuración externa vamos a decir que tiene una cara anteroinferior, posterior-superior y dos caras laterales. Su cara anteroinferior va a presentar a la fosa intrapeduncular, al pedúnculo cerebral y a los tubérculos o cuerpos mamilares. Su cara posterior-superior va a presentar a los colículos o tubérculos cuadrigéminos, al nervio troclear o patético y a la válvula de Biossens, así como a la glándula pineal o epífisis. En sus caras laterales va a presentar ascendencia de los brazos de los colículos superiores e inferiores que se relacionan con los lóbulos temporales por intermedio de la hendidura cerebral de Bichat. Y ya para finalizar este segmento, llegamos a las conclusiones. El tallo encefálico va a ser una estructura que se encuentra formada por tres segmentos: el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Además de la sustancia gris del tallo encefálico, se separa en tres tipos de núcleos asociados a las vías nerviosas de los nervios craneales. El tallo encefálico, a su vez, participa de la integración del reflejo y los nervios, además de las funciones vitales del organismo, siendo un componente vital por los sentidos que transmite mediante los nervios al sistema nervioso central. Muchas gracias por la atención prestada y hasta otra oportunidad.